Hola, ¿alguien por aquí? Hola Miriam, qué puntual. Voy a invitarte aquí. Hola, ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, muy Guadalupe. qué puntual. Encantada de conocerte. Igualmente. Bueno, pues vamos a esperar unos minutitos, ¿vale? Si te parece. Como quieras. Mientras te presento y Ujú. así ya entramos en materia. Bueno, hoy tenemos el privilegio de estar con la doctora Miriam Montes. Ella es médico radiólogo, trabaja en el Hospital Clínico San Carlos y en Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Ujú, muy bien. Pues ya está de festivo, ¿no? Estoy de festivo, sí. La verdad que llevamos 2 semanas estupendas, pero Sí, bueno. tenéis suerte los madrileños Para de estar en pillarlo. casa poco más, pero bueno, por lo menos Bueno, sí, descansamos. la situación no permite otra cosa, pero bueno, siempre viene bien un descanso. Sí. Pues Miriam, doblemente darte las gracias por tu tiempo y por estar aquí hoy incluso en tu día de descanso. Queríamos hablar contigo sobre, bueno, pues temas que son de mucha importancia, ¿no? Como es, pues, las pruebas diagnósticas, ¿no? De la mamografía, biopsia, pues un poquito hablar de todos esos mitos, ¿no? Que siempre Ujú. rodean también todas estas pruebas. Mm. Y si te parece, pues hola a todos que estáis entrando ahí muy bien. Eh, y vamos a ir empezando, ¿vale? Porque como a la hora se corta Instagram, no quiero que nos deje sin tiempo. Cuando quieras. Lo primero, me gustaría empezar explicando en qué consiste una mamografía, ¿no? Y por qué es tan importante que nos la realicemos. Bueno, pues a ver, una mamografía es una prueba que está basada en los rayos X, ¿vale? Los rayos X es algo que es muy utilizado en pruebas médicas y digamos que la mamografía pues, es un poquito un aparato de rayos X especial. Porque tiene que discriminar tejidos pues, con una densidad muy parecida, tejido blando, agua y también calcificaciones. Y bueno, pues tiene que hacerse con la mama comprimida para una serie de aspectos como que haya menos radiación para la mama y tal. Bueno, en definitiva, es una prueba de rayos X, se utiliza radiaciones ionizantes para detectar el cáncer de mama precozmente. ¿Vale? Eso es lo más importante. ¿Por qué Ujú. una mamografía? Pues porque desde que se hicieron varios ensayos randomizados en los 90, tanto en Europa como en América, pues se demostró que las mujeres que acudían al cribado por mamografía cada 2 años, en edades comprendidas fundamentalmente entre los 50 y los 70 años, pues se disminuía la mortalidad por cáncer de mama en hasta un 30%, entre un 20 y un 30%. Bastante. Desde entonces ha mejorado muchísimo los tratamientos y también ha mejorado muchísimo la tecnología, es decir, que cada vez detectamos el cáncer más precozmente, han mejorado los tratamientos y todo eso pues va orientado a disminuir la mortalidad por una enfermedad que es muy prevalente, porque el cáncer de mama es muy frecuente. Una de cada 8 mujeres lo vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Ujú. Entonces, bueno, pues por eso es tan importante la mamografía, sobre todo en esa franja de edad. Entonces, una mujer sana, ¿no? Que no tenga ningún antecedente Ujú. familiar de cáncer, ¿a qué edad debería comenzar a hacérsela? Pues a ver, esto es un tema que realmente ahora está muy debatido, porque Ujú. claro, nosotros nos basamos actualmente las recomendaciones más fuertes están basadas en unos ensayos que se hicieron en los años 90. Desde entonces ha aumentado la incidencia de cáncer de mama, ha aumentado la incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes y ha mejorado mucho la tecnología. Con lo cual, pues cada vez sale más evidencia científica que va queriendo ver que hay que bajar un poquito la edad a la que se empieza a hacer la mamografía.
Es verdad que nosotros, claro, los médicos nos basamos mucho en evidencia científica, ¿no? Entonces, esos ensayos que se hicieron en los 90 fueron ensayos clínicos randomizados, que es el estudio, digamos, por excelencia que mayor evidencia científica nos va a dar, ¿no? Un grado de certeza más grande. Una vez que tú ya ves que algo es beneficioso para la mujer, ¿no? Lo que no es el cribado para la mamografía, ya no puedes hacer esos estudios aleatorios. Haces otro tipo de estudios que también tienen o sea, te van a dar esa evidencia, pero digamos que las recomendaciones ya no van a ser tan fuertes. Sin embargo, han salido cada vez más estudios y ya tanto sociedades europeas como la Sociedad de Imagen Mamaria Europea, como sociedades americanas, recomiendan adelantar el cribado y empezar a los 40 años. En España, por ejemplo, en muchas comunidades autónomas ya se empieza a los 45 años. En Madrid, por ejemplo, no. Madrid es a partir de los 50. En América es a partir de los 40 anual. Y en Europa, bueno, pues hay mucha variabilidad, la verdad. Pero bueno, cada vez somos más los médicos y las sociedades que recomiendan empezar el cribado, pues ir empezando a pensar a partir de los 40 años por ese aumento de la incidencia en mujeres más jóvenes. ¿Hay que hacer alguna diferencia en cuanto al cribado, si hay antecedentes familiares? Bueno, es que lo de las antecedentes familiares es muy importante matizarlo. Tenemos que ver qué antecedentes familiares, porque el cáncer de mama es muy frecuente. Entonces, muchas mujeres tenemos un antecedente en nuestra familia, tenemos una tía, una abuela. Sin embargo, esos antecedentes no son clínicamente relevantes, ¿vale? Ni siquiera una madre que ha tenido un cáncer de mama a los 70 años, porque ahí ya no va a haber un factor genético, ahí va a haber pues factores de una posmenopausia, una menopausia, una obesidad, miles de factores. Entonces, factores que nos pueden hacer pensar que hay que hacer un cribado más importante a una persona. Pues es cuando hay familiares de primer grado afectados, por ejemplo, una madre, pero que sea menor de 50 años, familiares jóvenes, o más de un familiar de primer grado, o si existe también en la familia, pues no solamente cáncer de mama, sino cáncer de mama y ovario, o si el antecedente es un padre, eso es un antecedente muy importante. Entonces, en estos casos, lo que suele hacer pues, tanto el médico de familia o generalmente el ginecólogo es derivar a esa mujer a una consulta especial de consejo genético. Bueno, decir que el cáncer de mama genético hereditario es muy poco frecuente, es en torno a un 7-5%. Y entonces, a estas mujeres se les va a hacer un estudio genético, se les va a hacer una historia clínica detallada. Y si entran dentro de ese alto riesgo de cáncer de mama, se va a ver si tienen una mutación, de las que son conocidas, porque hay algunas que todavía se desconocen, y a esas mujeres sí que les vamos a hacer un seguimiento especial. Y porque a esas mujeres se ha demostrado que la mamografía únicamente es ineficaz. Los estudios que se han visto que estas mujeres en las que se les seguía con mamografía cada 2 años, el cáncer de intervalo, que es el que no logramos nosotros detectar entre cada cribado, en cada revisión se disparaba hasta el 40%. Entonces, a estas mujeres, pues aparte de que empiezan antes, se les hace resonancia magnética desde los 25 años, que es otra prueba que es muy, muy sensible para detectar cáncer de mama, pero que no se puede hacer a la población general porque ni está disponible ni tendría sentido, ya que en la población general la mamografía sí que es efectiva. Entonces, se les hace resonancia desde los 25 años y se les hace también mamografía a partir de los 30. Se empieza el cribado muy, muy pronto en estas mujeres. Pero pensar que es un grupo muy, muy pequeño, muy reducido de mujeres. No tenemos que estar agobiadas porque yo sé que veo muchas mujeres que vienen a hacerse la mamografía o la ecografía y rápidamente me dicen, es que mi abuela tuvo cáncer de mama, es que mi tía tuvo cáncer de mama. Eso realmente no nos tendría que preocupar. Emocionalmente sí, porque cuando tienes un cáncer de mama en tu familia y lo has vivido, pues obviamente la mujer que ya de por sí está preocupada por este tema, pues está más preocupada, ¿no? Pero realmente no es un antecedente clínico relevante. Exacto. ¿Y cómo debemos prepararnos para ir a una mamografía? ¿Debemos de hacer algo previamente o no?
Bueno, a ver, lo primero, da igual el momento del ciclo en el que vayamos, ¿vale? Muchas mujeres que llegan y están con la regla ay, es que estoy con la regla, pasa algo, igual lo vais a ver No peor. importa. No, nosotros lo vamos a ver igual de bien. Sí que es verdad que la mamografía te va a doler un poquito más si vas Sí. justo en esos días, la semana justo de antes de que te venga la regla, porque va a estar la mamá pues más tensa y Mm. edematosa. Pero bueno, pocas veces se puede planificar. Entonces, en ese sentido, da lo mismo. Importante que no llevemos ninguna crema ni desodorante, porque muchas cremas tienen como unos compuestos radiopacos. Radiopacos quiere decir que se ven lo vamos a detectar en la mamografía. Van a poder Mm. salir puntitos blancos porque tienen compuestos metálicos que los van a detectar los rayos X. Entonces, a veces pueden simular microcalcificaciones, que es justamente un signo que nosotros valoramos para ver si puede haber un cáncer. Cuando vemos un grupo de microcalcificaciones, podemos tener la sospecha de que ahí puede haber un cáncer y ahí solemos hacer una biopsia. Pues hay determinados compuestos de que llevan cremas y desodorantes que se ven como puntitos blancos. Entonces, nada de cremas y desodorantes. Y luego es muy importante también llevar los estudios previos, ¿vale? Cuando ya te has Ujú. hecho mamografías otros años. Bueno, yo lo que recomiendo siempre es elegir un centro que te dé confianza e ir siempre al mismo centro. Todos los años al mismo. Todos los años al mismo, porque si vas cambiando y encima a lo mejor no te dan las mamografías por lo que sea, porque no las tienen disponibles en CD, o luego llevas ese CD al otro centro y no se puede abrir. Pero bueno, en caso de que Claro, cambies, puede haber hay, papeleo y puede haber, aunque esté todo informatizado, claro, en caso puede de que cambies tienes que llevar las previas, pero siempre recomendaría el mismo centro. ¿Por qué? Porque vas a ir conociendo al personal, con lo cual eso te va a hacer sentir un poquito más más arropada, cómodo. más cómoda. Eso es importante. Y luego así tu radiólogo pues va a poder valorar cualquier cambio que haya de un año para otro, o si ya hay un hallazgo que ya se ha biopsiado, ya se sabe que existe un nódulo, pues nadie te lo va a interpretar como algo nuevo. A mí muchas Claro. veces lo que me pasa es que me llega una mujer y le ve un nódulo y me dice ella, eso lo tengo desde hace muchos años, pero si yo no veo las pruebas, para mí es nuevo. Claro, claro. Entonces tendría que, a veces esto lleva a biopsias innecesarias. Entonces diría que eso es la preparación más importante. Intentar ir tranquila también en todo lo posible, pero bueno, eso a veces es complicado. Es difícil, ¿no? Eso es más complicado. Mm. Eh, ¿Cuáles son algunos de los mitos más frecuentes en cuanto a la mamografía, ¿no? Y que deberíamos desechar totalmente. Pues mira, el más importante, desde luego, es el tema de la radiación. Y eso hace a muchas mujeres el pensarse un poco lo de la mamografía. La radiación, es verdad que hace, pues cuando empezó la mamografía, era una radiación más importante, ¿no? Es verdad que es una prueba bueno, pues emite radiación ionizante, eso es una realidad, como muchas otras pruebas médicas. Entonces, no es una prueba absolutamente inocua. Pero, ¿qué significa la radiación de una mamografía? Mira, si comparamos, han hecho equivalencias pues para que la población general lo pueda entender mejor. La radiación cósmica que tú vas a recibir en un vuelo de de Nueva York a Tokio es más o menos similar a una mamografía con un mamógrafo moderno de los que hay ahora, que de verdad que es muy poquita la radiación Es la mínima, que ¿no? es mínima, no es para no hacértela. Y también muchas mujeres nos piden el protector de tiroides. Eso es un mito también muy importante. Salió un estudio con poca base científica en el que se decía pues, que la mamografía se radiaba el tiroides. Que es verdad que está cerca de lo que es la mama. La radiación dispersa que emite un mamógrafo al realizar una mamografía es absolutamente despreciable. Si no, imagínate, los técnicos que tenemos trabajando pues estarían todo el rato, pues, aunque se Claro. meten detrás de una mampara, pero al final. Y además el protector de tiroides lo que puede hacer es que puede impedir un diagnóstico. Para ponerlo es un protector que tiene que llegar hasta aquí, porque el tiroides llega hasta aquí, llega hasta aquí. Con lo cual, a la hora de la técnico hacerte la proyección oblicua, precisamente, suele entrar además en el campo de la mamografía y puede no verse el campo superior de la mama. Eso para empezar. Puede no verse patología y puede además llevar, desde luego si un radiólogo hay una parte de la mama que no ve, se va a tener que repetir ese estudio. Claro, Entonces, va a ser peor.
Eso, nada, también un mito. Y luego el otro mito, que también es algo que nos preguntan algunas mujeres que llevan implantes mamarios, que llevan prótesis, les da miedo que se rompan con la compresión de la mama. Los implantes mamarios, es verdad que el riesgo cero, o sea, los No existe. fabricantes te dicen que el riesgo cero, ellos se curan en salud, pero bueno, la teoría, y es verdad que yo no he visto roturas de implantes por hacer mamografías, es que los implantes que se ponen actualmente están testados para que se puedan realizar mamografías, obviamente, porque se sabe que es una prueba que toda mujer se va a querer hacer cuando llega a una Claro. edad. Muy bien, muy importante. Muy importante tenerlo en cuenta, que luego circulan muchos mitos, sobre todo ahora, ¿no? En la era de Internet se ve cada Sí, claro. vez. ¿A qué os referís cuando habláis de la mama densa? ¿Qué quiere decir ese concepto? Vale, pues a ver, esto es un concepto radiológico puramente, ¿vale? Es verdad que muchas veces los ginecólogos también lo usan cuando notan una mama pues, al tacto más dura o más tensa, más densa, pero es un concepto radiológico. Quiere decir, es cómo vemos los radiólogos la mama de una mujer en la mamografía. Nosotros en la mama vamos a ver diferentes densidades, según los tejidos que hay. Fundamentalmente van a ser la grasa y el tejido glandular. Entonces, la grasa la vamos a ver en color gris o gris oscuro y el tejido glandular lo vamos a ver blanco. Entonces, cuando hay mucho tejido glandular, la densidad es un concepto radiológico de cómo atenúan los rayos X los tejidos al pasar a través de ellos, ¿no? Entonces, cuanto más blanco, más denso, ¿vale? Es un concepto de tema de la radiación ionizante. Entonces, cuando una mujer tiene mucho tejido fibroglandular en su mama y poquita grasa, pues vamos a ver una mama muy blanca, mucha zona blanca y digamos como toda junta. No sé si me explico. Sí. Tú ves una mama que puedes ver como zonas de tejido fibroglandular, o sea, zonas blancas y entre medias zonas grises, o puedes verla toda blanca, toda blanca. Entonces, cuando vemos una mama muy densa, es decir, con mucho tejido glandular y por tanto muy blanca, va a haber superposición de tejidos que nos puede impedir el detectar nódulos pequeños. ¿Vale? Entonces esa es la importancia que tiene pues, la densidad mamaria. Cuando una mama es más densa es más difícil para el diagnóstico y Claro. bueno, también ahora parece que parece ser también un factor de riesgo independiente para el cáncer de mama, eso todavía está ahí en el aire, pero parece que sí, que quizá por esa mayor cantidad de tejido fibroglandular parece que estas mujeres pueden tener un poquito más de riesgo de cáncer de mama, pero sobre todo yo creo que donde está la cuestión es en la dificultad que hay para el diagnóstico. Para detectarlo. Claro, en estas mujeres actualmente el cribado que se hace, en un cribado poblacional, pues en el sistema público de España, por ejemplo, solo contempla la mamografía, no contempla la ecografía. Entonces, nosotros sabemos, los radiólogos, que al hacer una mamografía a una mujer con una mama densa, te estás quedando corto. Digamos que estamos haciendo un cribado a todas las mujeres por igual, tenga la mama que tenga. Y esto pues es algo que tiene que cambiar. Cada vez hay más estudios que bueno, pues van a favor de personalizar el cribado, que yo creo que es por ahí por donde va el futuro. No tratar a todas las mujeres por igual. Por igual. Exactamente, pues personalizar ya no, por el riesgo que tengan de tener cáncer de mama, personalizar por el tipo de mama. Pues a una mujer, por ejemplo, que tenga una mama completamente grasa, pues le haces y que no tenga ningún antecedente ni familiar, ni tenga ni otros factores de riesgo, pues le puedes hacer entre los 50 y los 70 años una mamografía cada 2 años y quedarte muy tranquila. Sin embargo, una mujer con una mama densa, más joven y con algún factor de riesgo, desde luego una mamografía cada 2 años es insuficiente. Entonces ahí habría que meter otra técnica para suplir a la mamografía o para complementarla más bien, como sería la ecografía o la tomosíntesis. Y claro, eso, como decía, no puede influir a la hora de dar un diagnóstico porque no va a ser suficiente. ¿Y hay alguna prueba más específica, aparte también de la ecografía? ¿O ya con una ecografía y la mamografía
¿Os quedáis Bueno, tranquilos, la digamos? tomosíntesis es una prueba que además que la incluye en la mayoría de los mamógrafos modernos ahora. Entonces, bueno, para mí, desde luego la tomosíntesis ha supuesto una diferencia y para el diagnóstico precoz, yo ahora que trabajo con tomosíntesis en mamógrafo en los dos sitios donde trabajo, tengo tomosíntesis en las mamas densas, es fundamental. Bueno, luego la ecografía también, ¿eh? La ecografía también a mí aporta mucho, pero bueno, teniendo un mamógrafo con tomosíntesis y después la ecografía, pues porque puedes ver nódulos en la mamografía y luego pues para saber si son sólidos, quísticos, te ayuda mucho la eco. En fin, ya la eco vas como muy dirigido después de ver la mamografía y sobre todo después de ver la tomosíntesis. Para el diagnóstico precoz, lesiones muy incipientes, desde luego la tomosíntesis ha supuesto la última revolución tecnológica que vamos, cualquier radiólogo de mama, pues yo creo que estaría de acuerdo conmigo. Muy bien. ¿Qué es un fibroadenoma? Porque esto no es Es un muy nódulo muy conocido, muy frecuente. frecuente. Ujú. Son nódulos muy frecuentes y que suelen generar como bastante inquietud. A ver, un fibroadenoma es un nódulo sólido, nosotros llamamos nódulo, quiere decir cuando tiene consistencia sólida, ¿vale? Cuando no tiene líquido. Entonces son nódulos que se suelen presentar generalmente pues en la adolescencia, pero claro, si tú nunca te has hecho una prueba, una mamografía, una ecografía, pues no sabes ni que lo tienes. De repente un día te notas un bulto o te hacen una mamografía y una ecografía y nosotros lo solemos ver muy claramente. Suelen tener unas características muy típicas en la mamografía y la ecografía. Suelen ser nódulos bien definidos, o sea, con forma ovalada, como de judía. ¿Muy redondo? No, estos no son redondos, son ovalados. No, Tienen como no. elíptico, como así, ¿no? Como una judía, vamos. Sí, sí. Y de borde muy bien delimitado y con el eje mayor pues paralelo a la piel. Son muy característicos. Generalmente son múltiples y pueden variar de tamaño durante el ciclo menstrual, pueden molestar y generalmente son muy típicos. No quiere decir que en algún momento haya que biopsiar un fibroadenoma. En el momento que un radiólogo, alguno de los datos, nosotros somos muy minuciosos en eso, ¿no? En caracterizar los nódulos. Cuando vemos un nódulo que no cumple todas las características de un fibroadenoma típico, lo vamos a tener que biopsiar. O si estamos casi seguros de que sí, que es muchas veces lo que pasa, lo que hacemos es hacer un seguimiento un poco más estrecho, con ecografía cada 6 meses, y una vez que vemos que no crece, porque hay algunos fibroadenomas que de repente empiezan a crecer y entonces esos hay que quitarlos, porque digamos que no son fibroadenomas típicos. Pero Ujú. una vez que no crecen, digamos, pues eso es como tener una peca. Una vez que se demuestra que efectivamente es un fibroadenoma, ya sea por biopsia o por un seguimiento, que es un fibroadenoma que no crece, pues la mujer no debería estar agobiada por Por eso. eso. Yo entiendo que es que cualquier cosa en la mama nos Ya preocupa no asusta. muchísimo, nos preocupa mucho, pero yo cuando hago una ecografía a una mujer y me pregunta, pues un fibroadenoma ya conocido, ¿qué tal? ¿Ha cambiado de tamaño? Es que a mí no me preocupa absolutamente ese nódulo. Yo le estoy intentando ver que no tenga otras cosas, porque para mí, una vez que eso ya, el fibroadenoma además no tiene más riesgo de malignizar. Entonces, yo le diría a una mujer que tiene ese tipo de nódulo que una vez que se caracteriza como fibroadenoma, que estuviera tranquila. Mira, tranquila. Hmm. ¿Y el quiste mamario es lo mismo No, el o es quiste, diferente? el quiste es líquido. El quiste es una bolita de líquido. Y el quiste, te digo que si ahora mismo hacemos una ecografía a cualquier mujer de menos de 40 años, estoy segura que a casi todas les encuentro algún Tenemos. quiste. Sí, alguno. No lo Pequeñito. sabía. Sí. A ver, la mama, en concepto, es un órgano fibroquístico, ¿vale? Tiene fibra y tiene tiene estructuras quísticas muy pequeñitas. En cuanto una de ellas se hace un poquito más grande, somos capaces de verla nosotros con ecografía. Sí que hay mujeres que ya no es solamente esos pequeños quistecitos que se pueden encontrar, sino que tienden a acumular más líquido dentro de esos espacios, ¿no? En estas mujeres el problema es que, claro, son mamas dolorosas y que se están notando bultos todo el rato en su mama que van cambiando. Entonces, esto es realmente muy angustiante.
el tener unas mamas con tantos bultos. Además, a veces en los ciclos menstruales uno se puede llenar muy rápidamente de líquido y cuando se llenan tan rápidamente, porque el quiste tiene una palpación muy típica, son bolitas redondas, como tú decías, el fibrinoma no es ovalado, pero el quiste es redondo, es blandito y si lo intentas movilizar, se mueve fácilmente. Pero cuando un quiste de repente en un ciclo menstrual puede pasar que por tema hormonal se hinche, se llene de líquido rápidamente y pues como si fuera un globo de agua. Un globo de agua puede estar blandito o puede estar a tensión si le metes mucha agua y entonces deja de estar blando y deja de ser móvil. Y esa palpación puede ser muy parecida a la de un cáncer. Por eso a veces pegan bastante susto. Se pueden confundir, ¿no? Se pueden confundir a la palpación, pero en la ecografía son absolutamente típicos. O sea, eso es algo que no hay ninguna duda. Cuando vemos un quiste simple, los hallazgos en la ecografía son absolutamente típicos y te pueden dejar completamente tranquila. A veces lo que tenemos que hacer es, esas veces que aumenta el líquido dentro de un quiste, para aliviar el dolor, lo que hacemos es vaciarlo con una pequeña punción. En unos segundos se vacía el líquido para alivio de los síntomas del dolor. Para reducir las molestias. Muy bien. Hablaba antes de la biopsia, ¿no? Aquí también hay un poco de miedo, ¿no? De mitos también, un poco de información a veces. ¿En qué consiste exactamente la biopsia y por qué es tan importante hacerla? Bueno, pues la biopsia, lo que te comentaba es que, nosotros los radiólogos en la mamografía, en la ecografía, incluso en la resonancia magnética, valoramos una serie de hallazgos, pero la imagen llega donde llega. Entonces, yo cuando tengo todos los signos de que un nódulo es benigno, me quedo tranquila, continúo con el seguimiento. Pero si hay algún hallazgo, alguna característica del nódulo que no cumpla esos criterios, pues ya va a llevar a una biopsia. Eso no quiere decir para nada que vaya a ser un cáncer. Simplemente lo que quiere decir es que por los datos que yo tengo en la imagen no puedo asegurar que ese nódulo es benigno, ¿vale? Eso es muy importante. Realmente biopsiamos más nódulos benignos, por suerte, que malignos. Pero cuando yo, por los datos que tengo y utilizando todas las herramientas que tengo, mamografía, tomosíntesis, ecografía, no te puedo decir... ¿no? Y no puedes confirmarlo. Si no te puedo confirmar que es benigno, pues va a llevar a una biopsia. Entonces, pues una biopsia realmente es un procedimiento muy sencillito. Hay diferentes tipos de biopsia. La que es guiada por ecografía es muy, muy sencillo. Si el nódulo que vemos se ve con ecografía, ponemos un poquito de anestesia local, simplemente en la zona, enseguida se duerme. Y luego con una agujita más gorda, es cuando hacemos el procedimiento, que ya no va a resultar doloroso. Sí que impresiona la mama, pues hombre, te vayan a hacer una biopsia, ya no es, la mama es un órgano sensible además y ya no es lo que es el procedimiento en sí, de verdad, el procedimiento en sí yo lo hago en 2 minutos y es que a veces tardo más en hacer una ecografía que una biopsia. Pero es un poco todo lo que implica, ¿no? O sea, lo que puede implicar también. Claro, ¿no? tú llevas como unos nervios pensando en un diagnóstico de cáncer, llevas como una aprensión, tal. Claro. Y bueno, luego también hay un tipo de biopsia que hacemos, que es la de las calcificaciones, que eso es algo que solamente vemos con la mamografía. Por eso la mamografía es tan importante, porque es una técnica que ve el cáncer de forma muy, muy precoz, antes de que se vea en la ecografía, por ejemplo, en forma de grupos de calcificaciones. Bueno, son puntitos muy, muy pequeños, milimétricos, que podemos ver en la mamografía y al no verse con ecografía, pues lo vamos a hacer con el mamógrafo. Eso quiere decir que es un procedimiento que ya un poco va a ser más molesto porque tienes que estar con la mama comprimida un ratito y esto ya hace un poco más, el procedimiento un poquito más cruento, dijéramos, también con anestesia local y tal, pero sí que es verdad que es un poquito más molesto. Pero bueno, yo al final... yo creo que más que nada, es verdad que hay mucho mito en torno a esto. Yo, de hecho, me creé la cuenta de Instagram y el blog con mi compañero, el doctor Hugo de la Rosa, porque veíamos que las mujeres venían sin dormir pensando, porque es que mi amiga, porque es que mi vecina me ha dicho que le dolió muchísimo, que tal. Entonces, para explicar un poco esto.
Lo que el procedimiento en sí no es algo que son 5 minutos de verdad y es poco doloroso, pero yo lo que veo que, claro, lo que no puedes evitar es esa ansiedad que trae la mujer ante un diagnóstico que pueda ser maligno. ¿Cómo ha influido toda esta situación de la pandemia en cuanto a las revisiones? ¿No hemos visto personas que le han atrasado sus revisiones o si tenían la reconstrucción pendiente también? ¿Ha cambiado todo esto con la situación de la pandemia? Ha influido muchísimo y lo peor es que sigue influyendo. Mira, nosotros, tanto en los dos hospitales que trabajo en un hospital público y en uno privado, se suspendió la actividad normal porque tampoco era seguro acudir a un hospital, ¿no? Entonces, entre que las mujeres tenían miedo, obviamente, las revisiones se paralizaron todas. Se continuó haciendo, digamos, cosas urgentes, pero aún así muchas mujeres tenían miedo de ir incluso a hacerse una biopsia que ya estaba programada. Y, bueno, pues a la hora de los tratamientos de, por ejemplo, los quirófanos, de repente el hospital se quedó sin quirófanos. Se quedó sin quirófanos porque todos estaban utilizados como UBIs. Entonces, cirugías programadas de cáncer de mama, pues hubo que posponerlas. ¿Qué se hizo? Pues crear un comité para valorar cada caso individualmente. Por casos, ¿no? Claro. Si se podía dar la quimioterapia antes y retrasar la cirugía, entonces en esos casos lo que hacíamos era que marcábamos el tumor para que si se daba el tratamiento y desaparecía el tumor, que luego lo pudiéramos encontrar. Digamos que sí que se cambió un poquito el protocolo, pero bueno, pienso que más o menos dentro de que no va a cambiar el pronóstico de esas mujeres que ya sí que se operaron más tarde y eso me imagino que crea ansiedad, ¿no? Porque cuando tú ya estabas programada para una cirugía y de repente te hacen un cambio, ¿no? Pues te damos el tratamiento antes, luego después, pues imagino que eso, bueno. ¿Y qué ha pasado después? También que todas esas revisiones que no se han hecho durante 2 meses o esas mujeres que estaban esperando en su casa a que se les hiciera una mamografía porque se notaron un bulto, han llegado de golpe. Entonces ahora es la segunda parte. Nosotros, mira, y lo mismo que te digo que en el hospital donde estoy privado todo se rehizo de una forma muy rápida. En los hospitales públicos la verdad que ha sido un desastre. Muy lento, ¿no? Muy lento, porque cuando ya había que retomar la actividad, necesitábamos administrativos que empezaran a llamar a las pacientes, recitar otra vez. No había administrativos. Los médicos estábamos parados porque no citaban a las mujeres. Cuando ya por fin había administrativos, no hay técnicos, porque hay muchos técnicos de baja y no se reponen. Y ahora estamos en esas todavía, pues con un pico de trabajo enorme. Nosotros, por ejemplo, pues, yo en el hospital clínico solo hago mamografía diagnóstica fundamentalmente, no cribado. Entonces, en mamografía diagnóstica, pues son mujeres que tienen síntomas, ¿no? Tienen una secreción, un bulto. Tendríamos que dar una cita para la semana siguiente, ¿no? A más tardar. Pues sale para dentro de 3 meses. Imagínate la ansiedad que tenemos ahora mismo. Incertidumbre también. Pero no hay personal, sobre todo el técnico, no hay personal técnico. Entonces estamos ahora un poco en eso, o sea, que realmente estamos ahora todavía, en plena pandemia, todavía estamos con las secuelas de la primera ola. Claro. Así que, pero bueno, por lo menos no se ha descontinuado otra vez la actividad, estamos con una actividad normal. En ese sentido, pues bueno, bien. Ojalá se termine ya todo esto, la verdad. Esperemos que sí, se hace muy largo. Miriam, bueno, tenemos aquí un comentario que puso Manuel Pérez, ¿vale? Voy a hacerte la última pregunta y si te parece dejamos unos minutos para si quieren consultarte algo, ¿vale? Bien. ¿Qué mensaje principal te gustaría transmitir a todos los que nos están viendo? Pues el principal es que acudan a las revisiones de mama porque realmente, bueno, lo primero, antes de acudir a las revisiones de mama, hábitos de vida saludables, porque eso es prevención primaria, ¿vale? No hacemos nada como una mamografía anual si no hacemos un poco bien el trabajo de antes, que es intentar disminuir la obesidad, hacer ejercicio, dieta mediterránea, dieta sana, que eso ha demostrado que disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. Después, no dejar las revisiones porque realmente salva vidas
Y no solamente salva vidas, sino que aumenta la calidad de vida, porque no va a ser lo mismo. Es verdad que ahora los tratamientos también son muy efectivos, pero no va a ser lo mismo que a ti te tengan que quitar un trocito de la mama y darte radioterapia, a que te tengan que dar quimio, te tengan que quitar todos los ganglios de la axila. Entonces, eso también es una diferencia. Y que, bueno, no tengan miedo a las pruebas diagnósticas, que confíen en su radiólogo, bueno, pues que... y también, si tienen que hacerse en algún momento una biopsia, que una biopsia no es igual a tengo un cáncer de mama. Es igual a, vamos a aclarar que es este nódulo y bueno, pues no intentar no ponerse lo peor, pero bueno. Intentar estar tranquila. No todo lo posible. Y confiar en vosotros, que es fundamental. Vale. Manuel Pérez comentaba, a mi mujer le salió la ecografía y la mamografía VIRAIDS 0. No sé lo que VIRAS es. 0. Pues mira, el VIRAS es un sistema que es el que utilizamos para los informes de mamografía. Eso fue un invento maravilloso porque, bueno, los informes de mamografía tienen que estar muy estandarizados. El problema es que, pues imagínate, un cribado de todas las mujeres, por ejemplo, de Madrid mismamente, de España, en la que cada radiólogo utiliza su terminología. ¿Qué pasaba? Que luego llegaba el ginecólogo y el ginecólogo pues no sabía muy bien, no interpreta pues, por dónde le venía, o sea, depende. Entonces, el VIRAS, ¿qué significa? Te va a dar una categoría a tu mamografía que además va a implicar una recomendación de biopsia o no, o de seguimiento o no. Y te va a dar una probabilidad de malignidad. El VIRAS 1 quiere decir, VIRAS 1 y 2, mamografía normal. Quiere decir que aunque, bueno, que es que el VIRAS 2 puede haber algún hallazgo benigno, pero igualmente está todo normal. Quiere decir, pasas a la segunda, a la siguiente revisión. VIRAS 3 quiere decir que hemos visto un hallazgo que casi 100%, muy cercano al 100% es benigno, pero queremos hacer un seguimiento un poquito más estrecho para ver que ese hallazgo no va cambiando durante un tiempo. Y VIRAS 4 ya indica biopsia, VIRAS 4A, B, C, dependiendo del grado de malignidad, y VIRAS 5 es que muy probablemente es maligno, también hay que hacer biopsia. ¿Qué quiere decir VIRAS 0? VIRAS 0 se utiliza cuando el estudio está incompleto. Quiere decir que el radiólogo, a ver, yo intento no utilizarlo nunca el VIRAS 0, porque tú como radiólogo tienes que utilizar todas las técnicas a tu disposición para no dar un 0. Un 0 quiere decir que, porque no sabes. Y que necesitas completar con otra prueba. Claro, es que él dice, salió normal y a los 2 meses la biopsia, cáncer de mama con metástasis ósea, con un grado 1 de 7 milímetros. ¿Qué opinas? Pero es que no tengo de leerte. ¿El VIRAS 0 salió que en la ecografía? Sí, en la ecografía y mamografía. Pues eso quiere decir, a ver, inmediatamente de eso, a ver, yo tengo la suerte también de que trabajo en un centro donde tengo todas las técnicas disponibles. Tengo mamografía, ecografía y resonancia. Y yo lo hago todo. O sea, esto debería, un radiólogo debería ser el que hace el circuito completo y no dar un caucero, pero en algunos centros no tienen todas las técnicas disponibles. Entonces, por ejemplo, si un radiólogo solo tiene mamografía y ecografía y ve unos hallazgos que no sabe muy bien cómo interpretar, necesita una técnica complementaria como la resonancia, pondría un 0 y tendría que recomendar qué prueba complementaria tendría que hacer. Me imagino que en ese caso la prueba que recomendaría sería una resonancia magnética y ahí es donde saldría todo. Pero vamos, no lo sé, pero bueno, eso cada centro también se trabaja de una manera, pero claro, lo ideal es nunca una mujer tiene que estar con un VIRAS 0 en un largo espacio de tiempo. O sea, tiene que al final poner todas las técnicas a disposición para que no se haga con un 0, obviamente. No sé si hay... podéis preguntar lo que queráis, aprovechad ahora. Aquí hay más. Dice Mai, la mamografía me salvó la vida. En el TAC no se veía nada. Pensaba que eran calcificaciones. A ver, el TAC no es una técnica para ver la mama. Entonces, claro, no me extraña que no se viera o sea, la mamografía es una técnica para la mama, en el TAC solo se verían pues nódulos muy groseros, vamos. Claro. Aquí pues veo que la mama reconstruida no se hacen mamografías. Sí, eso es verdad. No, hay en algunos centros que sí, la mama reconstruida quiere decir que te han hecho una mastectomía, te han quitado todo el tejido
y pues bueno, hay gente que se reconstruye o bien con una prótesis o bien con un colgajo de tu propio Sí. cuerpo. Y en ese caso, como no hay células, la mamografía es muy complicada de hacer, por ejemplo, si es prótesis con piel. Es que no hay de dónde meter ahí, solamente hay piel. Entonces, lo que hacemos en esos casos es ecografía. En el lecho quirúrgico de una mastectomía, aunque esté reconstruida, nosotros hacemos siempre ecografía y es suficiente para detectar cualquier recidiva que pueda haber, que aunque es raro, pues sí que habría que verlo. Y hacemos ecografía. Luego, Mar nos dice pues que le debe la vida a una gran radióloga, que le tocó uno de los más raros y que por asegurar le hicieron biopsia. O sea que, por Eso lo que es, tú pues comentabas de descartar ante la más mínima claro, sospecha. eso es. Vale. Luego, muchas gracias, Mar. Esperemos que sí, que lo vea mucha gente. Hay otro comentario que dice, en tema de ser madre, yo estoy en proceso FIP, ICSI, se me ha parado la medicación después de 2 años. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla con imagen? No lo sé exactamente a qué se quiere referir, solo lo pone así, que se Me le ha parado imagino. la medicación y después de 2 años, ¿cómo se controla? A ver, eso es un caso muy específico que eso lo tiene que valorar el oncólogo. Eso Ujú. ya yo no le puedo contestar Está porque para que no- claro, eso ya no es mi campo y no quiero meter la pata. Si el oncólogo le ha dado el ok para darle el descanso, pues estoy segura que es algo que él ha considerado seguro. Pero no te lo puedo decir 100% porque no es mi terreno. De todas formas, voy a hacer un directo con un oncólogo sobre cáncer de mama y fertilidad pronto, así que me Muy apunto la pregunta para contestársela. Muy bien. La mama reconstruida, nos preguntaba Conchi. Y luego decía, ¿existe alguna prueba que vea el daño en los tejidos por radioterapia? Bueno, nosotros en la mamografía y la ecografía sí que se ven, ¿no? los signos. Se suele ver, sobre todo a partir de los 6 meses de la radioterapia y más allá, se quedan luego secuelas muchas veces permanentes. Se queda la Sí. piel más engrosada, se ve de forma característica, y el tejido subcutáneo también con un aspecto de la mamografía y la ecografía especial, pero es independiente de luego luego digamos los síntomas que tenga la mujer. Ujú. Lo vemos como de una forma muy específica y lo vemos siempre. O sea, claramente la mama radiada cambia de aspecto y bueno, estamos muy acostumbrados a verla y ya no nos supone ningún problema. Cuando vemos una mamografía de una paciente operada y radiada, sabemos que está operada y Se radiada. sabe Es perfectamente. muy típico, sí, los hallazgos que se ven. Bueno, ¿podéis hacer alguna más? Creo que la he cogido todas. No sé si me dejo a alguien, no sé si se me ha perdido alguno, pero bueno, si queréis preguntar alguna cosa más o algún comentario, es el momento. Eh, Pregunta María, cuando hay molestias en la aureola y quemazón, ¿es recomendable hacerse mamografía? Uf, vaya preguntita. Es que las molestias en la mama son muy frecuentes. Son muy frecuentes y es muy raro que se vayan a deber a un cáncer de mama. No Entonces, tiene por qué ser nada malo. frecuentemente, o sea, lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. El cáncer de mama, bueno, los médicos que nos dedicamos a esto solemos decir que no suele doler. Nos gustaría que doliese porque así se diagnosticaría aún antes. Claro. Es verdad que a veces sí que hay mujeres que han experimentado dolor en su tumor, es muy raro, y en ese caso sería un dolor muy localizado en una zona concreta. Esos dolores tipo, pues como pinchazos detrás del pezón y tal, son muy frecuentes y no suelen querer decir nada. La mayoría de los dolores mamarios, tanto cíclicos relacionados con el periodo menstrual, como tipo pinchazo, que suelen ser más tipo muscular, o ese que es de detrás del pezón, generalmente tiene que ver con alteraciones en los conductos que son benignas, generalmente no suele querer decir nada. Si es un dolor que persiste muy localizado, pues entonces en ese caso sí que habría que hacer una mamografía. Vale. Había otra pregunta que, ¿qué tiempo debe de pasar entre una mamografía y otra sin que sea peligroso? Peligroso. A ver, peligro. ¿A qué llamamos peligro?
antes quizás. A lo mejor se necesita. Bueno, a ver, obviamente no tiene sentido hacerte una mamografía cada mes. Los tiempos establecidos para detectar el cáncer de mama precozmente están establecidos bien. Entre los 50 y los 70 cada 2 años puede ser suficiente, pero cada año pues también sería un intervalo válido y nada peligroso. Y lo mismo, a partir de los 40 cada año pues no sería peligroso. Cada menos tiempo, a no ser que sea algo recomendado por el radiólogo porque necesita ver una evolución de un hallazgo en concreto, que en ese caso sería cada 6 meses y durante un periodo corto, o como mucho durante 2 años, pues no, ya no porque sea peligroso, sino porque no tiene sentido. Vale, no va a ser necesario. No es necesario. Nos pregunta aquí, B. ¿Qué es la tomosíntesis que hablabas antes? Bueno, pues la tomosíntesis es como un plus que tienen los mamógrafos más modernos, en el que es como que se hacen como varias proyecciones de la mama, en vez de tener una sola visión de la mama, una sola proyección, o sea, una sola, pues se hacen como varios cortecitos. Entonces nosotros vamos a poder ver la mama como si fuera loncheada. Es un poco así como lo vemos nosotros. Para que lo entendamos todos. Sí, como si hiciéramos lonchitas de la mama y la viéramos en lonchitas en vez de verla como toda una. Sí. Entonces esto lo que nos permite es, pues la superposición de tejidos nos la resuelve. Entonces nódulos muy pequeños que por superposición de tejidos podrían quedar ocultos, con la tomosíntesis se ven muy bien. Nos ayuda muchísimo, sobre todo eso, en las mamas densas, de mujeres más jóvenes, nos ayuda mucho al diagnóstico. Muy bien. No sé si hay alguna más. Mira, aquí, sí, no sé dónde se me ha ido. Cáncer de mama en hermana a los 42 años implica alto riesgo. Pues si es solo un antecedente, bueno, ya sería un familiar de primer grado joven. Como decía antes al principio. Sí, digamos que ya, si solamente es ese antecedente a la familia, pues bueno, pero sí sería algo ya a tener en cuenta, sí, porque es un familiar de primer grado en una mujer joven. Sí, si fuera tu hermana que ha tenido cáncer de mama a los 70 años, digamos que ya es diferente. Pero al haberlo tenido joven habría que investigar un poquito más ahí. Tendrá que verlo. No sé si... Dice, ¿qué es la radioterapia con intención radical adyuvante? La radioterapia, estoy echando de menos a mi compañera Ángela, que es radioterapeuta. Vamos a ver, la radioterapia es una técnica que lo que hace es utilizar también pues una técnica para, digamos, matar las células malignas que pueda haber. Sí. Con intención radical adyuvante. Adyuvante quiere decir que se hace... para después. Sí, pues bueno, es lo que se utiliza siempre cuando se hace una mamografía, una técnica conservadora en la mama, bueno, pues para asegurarte que no vaya a haber pues luego ninguna célula que haya quedado por ahí perdida y que no vaya a dar problemas de recidivas luego. Pero bueno, esto mi compañera Ángela lo contestaría mucho mejor que yo, que anda por ahí. Igual luego se lo pregunto y a Violeta se lo respondo mejor. Se lo mandamos. Bueno, no sé si hay alguna cosa. Yo voy a aprovechar para darte las gracias, Miriam, por este rato, por tu tiempo. Ha sido un placer. Yo creo que tengo muchas dudas porque nos llegan, la verdad, muchas informaciones, ¿no? Mucha desinformación. Sí, es verdad. Y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, últimos minutitos, ¿vale? Por si queréis preguntar alguna cosita más. Si alguno me he dejado, lo siento, pero es que van pasando tan rápido que no... A veces puede quedar alguno. Mira, se ha unido del cáncer de mama en el varón. La verdad que el cáncer de mama en el varón hablamos poquísimo. Muy poco, sí. Se deben sentir los pobres totalmente olvidados y perdidos. Porque estoy buscando a algún paciente, hombre, con cáncer de mama y no encuentro nadie voluntario.
Pues Así nosotros que vemos eso, al año a lo mejor pues, uno o dos como mucho. poquito, ¿no? Y creo que es un 1%. Sí, pero vienen muy despistados los pobres. La verdad que la mujer, es verdad que... Pero el hombre además, incluso, por ejemplo, en nuestro hospital, ni siquiera lo operan los ginecólogos. O sea, nosotros en nuestro hospital el cáncer de mama se trata de manera integral, tenemos un comité multidisciplinar que son los ginecólogos los que operan a las mujeres, en otros hospitales son los cirujanos, pero en el caso del hombre, por ejemplo, pues es como ¿quién opera ahora? Y lo operan los cirujanos generales. Entonces, Ya. es como, sí, Mira, pues no lo hasta ese sabía. punto. Y le suelen Pues hacer mastectomía, pero vamos, tenga, aunque sea un nódulo chiquitito o adiós mama. Ahí sí que no mira, en la hay. asociación INVI tenemos testimonios. Sí, pues seguro que ahí seguro que podéis encontrar a Y alguien, me sí que. gustaría porque es que en este sentido Sí, están muy abandonados, sí es muy verdad. Sí. abandonados, es verdad. No solemos, yo sí, a ver, muchas veces no me doy cuenta y siempre hablo en femenino, pues porque, bueno, es verdad Conscientemente, que claro, en tu sí, día a casi día, todo mujeres, sí. pues sí, me pondré en contacto con la asociación INVI a ver si algún hombre quiere contar su experiencia. Pues bueno, agradeceros también a todos los que habéis estado aquí en el directo y ya sabéis que luego lo colgaremos, lo guardaremos. Muchísimas gracias a la doctora, gracias por la labor que hacéis, mucho ánimo con todo este Muchas tema de gracias. la pandemia y bueno, pues que ha sido un placer, Miriam. Igualmente, Guadalupe, pues nada, seguimos en contacto y cuando quieras otro ratito hablamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Adiós a Bueno, todos. adiós.